Que caiga un rayo, que caiga el meteorito. No, 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 pero pues, tienen jugada, ¿no? Es para que no me vean. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a esta sala de cabildo. Hoy es un día muy importante para este ayuntamiento porque vamos a dar a conocer la publicación de una obra sumamente importante para esta administración, como lo es la revisión de una buena parte de la historia de Jalapa a través de la búsqueda de quienes tuvieron el honor de dirigir los destinos públicos de este ayuntamiento, los gobernantes desde el siglo XVI al siglo XXI. Y tengo el honor de dirigir estas palabras a todos ustedes, y para ello primero voy a presentar a quienes nos acompañan en este presidio: el señor presidente municipal, el maestro Alberto Islas Reyes. Nos acompaña el licenciado Álvaro Miguel González González, que es autor de esta obra. El doctor Paulo César López Romero, presentador de la obra. El antropólogo Mario Navarrete Hernández, también presentador. Y el regidor tercero, Carlos Ortega Munguía. Pues agradecer en nombre del presidente municipal y de Cabildo Jalapeño la asistencia de todos ustedes a este evento, a esta presentación. Desde que inició la administración, la parte que nos corresponde hace un año, el presidente municipal, el maestro Alberto Islas, nos dio la indicación a un servidor como secretario del ayuntamiento y al licenciado Álvaro González, que empezáramos a revisar un poco la historia de los gobernantes del ayuntamiento de Jalapa. Y nos pareció que era una indicación muy sencilla, pero realmente fue una tarea sumamente azarosa, muy complicada, porque implicaba revisar primero lo que teníamos a la vista, que era un conjunto de presidentes municipales que se exhiben en un salón que está aquí atrás nuestro, que es la que llamamos sala de expresidentes. Y nos parecía, bueno, pues estos son 20, 30 fotografías, las vamos a hacer en media hora y ya está. Bueno, pues a nuestro compañero Álvaro le llevó quizás 6 meses o un poco más, de una tarea titánica de no solamente identificar a cada gobernante que está en la sala de expresidentes, sino a los demás, los que también no se ven allí y los que están en los libros de historia. Entonces es un trabajo realmente de mucha tenacidad, de mucha búsqueda de información en muchos lugares. Y bueno, agradecer al presidente la oportunidad de haber coordinado esta edición, esta obra que sale a la luz para todos ustedes y para el público de Jalapa, y dar la cordial bienvenida a nuestros panelistas, que son gente de casa, son universitarios a quienes conocemos y estimamos por su gran trayectoria sobre el estudio de la historia en particular. Voy a permitirme presentar a los panelistas para que nos acompañen en esta presentación, y en primer lugar quisiera darle el uso de la voz al doctor Paulo César López Romero, pero antes de ello quiero destacar son algunos datos biográficos y curriculares de ellos, porque son personas muy reconocidas y su hoja de vida es muy extensa, pero yo solamente destacaría que en el caso del doctor Paulo César López Romero es doctor en Historia y Estudios Humanísticos. Hoy se desempeña como jefe de la oficina del Archivo Histórico del Archivo General del Estado, y eso ya habla de su gran conocimiento sobre temas históricos. Ha
participado en proyectos de carácter histórico con la Universidad Veracruzana, en particular con el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, que es un instituto reconocido en estos temas de historia, y colaboró también con el Ayuntamiento de Jalapa en la Casa Museo de la Ciudad, que es autor de varios libros, y bueno, nos hará el honor de dirigir algunas palabras de presentación de esta obra para dar inicio a ella. Por favor, doctor Pablo, adelante. Muchísimas gracias, doctor Enrique Córdoba. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, estoy muy contento de participar aquí con la invitación del doctor Álvaro Miguel González. También gracias a las gestiones del alcalde Alberto Islas Reyes, de la Secretaría del Ayuntamiento y en sí de todo el Ayuntamiento. Agradezco mucho no solamente la oportunidad de estar aquí con ustedes para presentar este libro, sino también aprovecho para darles un muy personal enhorabuena por el trabajo realizado, porque esta obra que hoy se está presentando en verdad pone un antecedente muy importante en la memoria de la ciudad. No se trata solamente de una compilación como previamente se tenía antes, sino que busca ir más allá. Y creo que hasta en ese sentido el objetivo de reconocer a las personas que habían o que han detentado el poder local y regional en Jalapa desde el siglo XVI hasta ahorita es una tarea aparte bastante importante, pues no solamente se hizo eso, sino que además se presentan otros datos que nos ayudan a entender la historia de la localidad, ¿no? Entonces, Jalapa, a través de sus gobernantes, para mí es una guía y una propuesta muy interesante de acercar la historia a la gente. Usualmente nosotros, en nuestro devenir cotidiano, nos acercamos a la historia mediante el paisaje, mediante la comparación de fotografías, mediante objetos culturales, mediante placas que vemos en la calle, mediante libros, mediante monumentos, los nombres de las calles. Son elementos que nos permiten acercarnos a lo que fue esta localidad y a lo que en algún momento podemos encontrar ahí diferencias o similitudes con lo que nos está pasando ahora. Pero la propuesta de este libro que estamos ahorita presentando tiene que ver con acercarnos a la historia por medio de las personas que la han gobernado. Que no es una situación menor, no es una cuestión pues vamos a decirlo así, de vanidad o algo así, ¿no? Es un conocimiento necesario. Es muy necesario tener en cuenta quiénes han sido gobernantes y sobre todo este libro, como no nomás se centró, ahorita que lo acabas de decir el secretario, en las fotografías del área de la sala de expresidentes, sino que fue más allá. Entonces, al ir más allá, conllevó a informarse y a recoger información de diversas cosas que sobre todo enriquecen la memoria de esta ciudad, porque entonces en ese sentido y en ese caso la memoria de la ciudad no solamente queda reforzada, sino también queda abierta a varias situaciones que es necesario que tengamos en cuenta. También el libro, en su objetivo de rescatar esta memoria política, trae al público, trae a las personas que hagan la lectura de este libro una serie de elementos que a lo mejor antes no se habían planteado de ninguna forma. Por ejemplo, en el caso de la memoria política de Jalapa, es muy fuerte la memoria hacia el ayuntamiento de 1791. Usualmente nosotros vemos libros monográficos de Jalapa, de diversos cronistas a lo largo del tiempo, diversos libros de historia del estado de Veracruz, y se va a hacer mucho énfasis en aquel 1791 donde Jalapa tiene el título de villa y se le concede un escudo de armas y el permiso para tener un cabildo propio. Y muchas veces este relato o esta parte que no era menor, no deja lugar o no dejaba lugar a otras formas de gobierno que había, formas de gobierno regional, formas de gobierno indígena, porque eso también es una situación bastante importante, ¿no? Este parteaguas que hay en 1791 fue tan fuerte que a veces se dejaba de lado otras secciones de la historia de la ciudad. Bueno, este libro recupera esta parte perdida, porque en la tarea de preguntarse quiénes han sido los gobernantes de Jalapa, pues empezaron a salir también los alcaldes indígenas, ¿no? Que aparecen en diversos documentos coloniales, en los archivos notariales, que aparecen en diversos documentos de investigaciones históricas sobre la ciudad de Jalapa
y que en ese sentido era necesario tener en cuenta, ¿no? Entonces, el Ayuntamiento de Jalapa, a través de la Unidad de Publicaciones, Ediciones y Registro, pues proponen un rescate de memoria bastante interesante y bastante loable, ¿no? Este recuento pues no solamente le sirve al ayuntamiento para saber de dónde viene, pero también le ayuda a la sociedad jalapeña a descubrirse dentro de esta reconstrucción. Es decir, se reconstruyen personajes que han detentado el poder regional, pero cada uno de ellos tuvo condiciones específicas de tiempo y espacio en las cuales fueron posibles sus prácticas. Entonces, en ese sentido, la sociedad jalapeña, la sociedad veracruzana, se ve muy beneficiada en el sentido de que va a tener no solamente la memoria de los gobernantes, sino también aquellas condiciones en tiempo y en espacio, ¿no? Entonces, creo que esa parte del libro es bastante encomiable, es bastante buena, sobre todo porque se trata de un grupo de información que nos va a ayudar a entender el desarrollo municipal, el desarrollo del gobierno local, porque muchas veces en nuestra misma formación que hemos tenido en la primaria, usualmente tenemos a la mano los grandes eventos a nivel nacional, el gobierno federal, el gobierno de los estados, gobernadores, presidentes, pero pocas veces tenemos acceso a lo que pasa en los gobiernos locales, que es donde al final de cuentas la política se hace realidad, que es donde la política se pone en práctica. O sea, es decir, los gobiernos generales disponen disposiciones para todos esos, pero en el gobierno local es donde estas se llevan a cabo y es donde la gente va experimentando cambios en diversas épocas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este rescate de memoria que hace el Ayuntamiento de Jalapa, la labor que hace también Álvaro ahí de no solamente buscar una lista, sino también compartir la información que hay sobre el tiempo y espacio que están rodeando a estos gobernadores, y esa es la situación, ¿no? Este libro va más allá de una mera lista, que es lo que antes dominaba. Nosotros podíamos buscar en el Archivo Histórico Municipal, en diversas fuentes, y lo que nos encontramos, incluso si nosotros tecleamos gobernantes de Jalapa en Google, nos va a aparecer una lista de Wikipedia donde va a ser una lista de personas y de nombres nada más. Bueno, aquí se hizo el esfuerzo de no solamente traer esos nombres, sino también traer diversos elementos que hay que tener en cuenta para las acciones de cada uno de ellos. Y por eso el libro está dividido en 5 grandes apartados. Cada uno de esos apartados va a dar cuenta de diversas situaciones que tenemos que tener en cuenta, o que tenemos que saber para conocer o para tratar de llegar a entender a estas personas que practicaron el gobierno local desde el siglo XVI, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada uno de los capítulos va abordando un periodo en la historia de México, un periodo en la historia de Veracruz, y vamos a decirlo así, un periodo en la historia de Jalapa. Y en ese sentido, en cada uno de los capítulos vamos a ir viendo, se van a ir resaltando los eventos más importantes y se van a ir resaltando las dinámicas del gobierno local. Cuando estamos hablando de la colonia, estamos viendo un predominio de un gobierno regional, un gobierno que tiene que ver con corregidores y alcaldes mayores, que es un poco distinto, pero al menos ya tiene el nombre de la alcaldía, a lo que nosotros conocemos como alcalde, ¿no? Aquí Álvaro se dio a la tarea de caracterizar, bueno, estamos hablando de un alcalde mayor, pero no lo confundamos con el alcalde ordinario, se trata de un funcionario real que tiene sus atribuciones específicas, ¿no? Y sobre todo que es una figura que va a impartir justicia en primera instancia, ¿no? Entonces eso también es curioso porque volvemos a lo mismo. Hoy en día el gobierno local obedece a ciertas dinámicas, en aquellas épocas obedecía a otras, y como obedecía a otras, pues sus acciones y sus diversas características iban a ser distintas. Pero precisamente esa conciencia que nos genera el leer o el traer a la memoria estas situaciones nos permite ver precisamente hacia dónde va nuestro propio gobierno local, ¿no? Entonces, en ese sentido, en cada uno de los capítulos, les decía yo, se van abordando temas como la guerra de independencia, el ayuntamiento el ayuntamiento jalapeño en su papel en la guerra de independencia, que es bien interesante porque se caracteriza mucho en ser un ayuntamiento que en realidad fue un baluarte realista. Entonces, esa precisa razón, y que valoro mucho el hecho de que, bueno, yo me encontré esto en la documentación, yo me encuentro que el ayuntamiento de esas épocas sirvió para, como un baluarte para la contrainsurgencia, precisamente para que los insurgentes no tuvieran un campo de acción
pues se resalta. En otras ocasiones tal vez un patriotismo simple y sencillo hubiera dicho, no puedes decir eso porque aquí ya había patriotismo desde siempre. No, se dice esta situación porque es lo que nos está diciendo la fuente, pero eso precisamente nos da puntos de partida para futuras investigaciones. Bueno, la pregunta es entonces, ¿por qué Jalapa es un baluarte realista? Bueno, porque en esas épocas Jalapa estaba muy ligada a las actividades comerciales del virreinato. Entonces, estas actividades comerciales dejaban una serie de elementos favorables a la población que le era difícil renunciar en el momento de la insurgencia. Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan, o el libro nos ayuda a sacar este tipo de reflexiones que no hacen otra cosa sino replantear y sobre todo mantener nuestra historia viva. Porque nuestra historia no puede estar escrita de manera definitiva. Tiene que estar escrita y tiene que ponerse a cuestionarse, y tiene que ponerse en debate para que precisamente siga viva y nosotros sigamos teniendo cada vez más acceso a mayores conocimientos. El libro aborda también la parte del siglo XIX, del colapso del virreinato al porfiriato, que es una frase que engloba un problema bastante importante. Se colapsa un virreinato y de ahí el periodo aparece Porfirio Díaz. Entonces imagínense qué época de cambios es, donde hay una cosa llamada Nueva España, virrey, Camino Real, y después otra época donde hay ferrocarriles, presidente, jefes políticos y estas situaciones. Entonces, ya de entrada los dos polos nos están ofreciendo un cambio radical en la política y en la historia de la localidad. Y en ese medio está el gobierno local. Entonces, en ese sentido, en el capítulo te van diciendo cómo se pasa de un gobierno regional y cómo poco a poco empieza a ser más la dinámica apuntada hacia la figura de los alcaldes, ¿no? Hacia el gobierno local en la práctica. Cosa que se va a consolidar con la Revolución Mexicana, y eso lo vamos a ver en el capítulo 4, que es del siglo XX, de la Revolución al México moderno, donde se abordan diversos cambios estructurales del gobierno local. Y eso el ayuntamiento va a tener mucho que hablar y mucho que decidir, ¿no? Y finalmente, bueno, pues viene un capítulo quinto que es bastante necesario porque, bueno, aunque nos neguemos, ya llevamos un cuarto del siglo XXI. Entonces, un poquito a veces pensamos en los 70s, en los 80s como una época muy próxima, pero ya pasó un bastante tiempo de eso. Entonces, el quinto capítulo es muy sugerente porque pues viene en esta parte donde son los tiempos contemporáneos, y esos tiempos contemporáneos tienen que ver con un periodo muy importante también de cambio político en México. Entonces, creo que el libro ahí hace un acierto en no dejar de lado esta parte, y sobre todo, es bien importante porque si algo caracteriza también a este ayuntamiento en el siglo XXI es la inclusión de las mujeres en su quehacer, en el gobierno local. Nunca, como en otras épocas, se había dado esta situación que era justa y que era necesaria. En épocas pasadas pues había un sesgo donde se le impedía a la mujer participar en decisiones políticas. Hoy ya son tiempos totalmente distintos y en ese sentido vemos que precisamente el Ayuntamiento de Jalapa en los albores de este siglo XXI pues está teniendo esa dinámica, ¿no? Y esperemos que se siga consolidando. Y en ese sentido, después de todos estos capítulos, dice el autor, por fin voy a presentar la lista definitiva. Lo que en un momento, y lo que a lo mejor decían que iba a salir en media hora o en 5 días, viene como un anexo al final, con la lista de todas las autoridades jalapeñas desde 1544 hasta el 2025. Se pone el año, se pone el nombre y se pone el cargo que ocupa. Alcaldes mayores, corregidores, alcaldes ordinarios, tenientes de justicia, tenientes de alcaldía mayor, gobernantes indígenas, y en ese sentido ahí está lo que en un inicio era el libro. En el final de lo que se le dice anexo es lo que se pensaba hacer, pero vemos que eso está antecedido por todo lo que terminó siendo, que es un aporte para la memoria de la ciudad, para la memoria política de la ciudad, y que sin duda nos va a dejar una serie de informaciones, una serie de cuestionamientos para poder seguir manteniendo esto. Este es un punto de inicio bastante loable, porque a partir de aquí es donde salen muchas preguntas y es donde ya vamos a poder abordar a ciertos alcaldes, a ciertos detentores del poder local con sus contextos, y podemos avivar investigaciones a futuro que nos den todavía más
elementos para seguir reconociéndonos en el espejo de la historia. Usualmente se dice que la historia es necesaria para planear un futuro. Bueno, pues también la historia tiene que ser diferente para que podamos idear un futuro diferente. Y la única manera de poder ver un futuro diferente es haciendo historias diferentes. Entonces, en ese sentido, este libro apuesta a eso, a hacer una historia diferente, a no ser solamente un recuento de nombres y de fechas, sino buscar condiciones de tiempo y espacio que nos ayuden a entender eso y a recuperar esta memoria política que buena falta nos hace a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Mojado, que es muy buen lector. Leer este libro seguramente nos va a invitar a una reflexión mayor. Yo siempre he pensado que un buen libro es aquel que nos deja muchas interrogantes, es decir, que no nos da todas las respuestas y nos invita a buscarlas en otros libros. Estoy seguro, y lo he platicado con Álvaro y con el señor presidente, que este es un punto de arranque, es un punto de partida. No está todo dicho, es una obra inédita, es decir, nunca se había dado, por lo menos en Jalapa, en el estado de Veracruz, no hay un libro que pueda recapitular toda la historia de los gobernantes en su gestión. Entonces es un muy buen esfuerzo que seguramente podrán continuar más adelante el mismo amigo Álvaro para dar una segunda edición, esperemos. Bien, pues esta obra inédita resume más de 500 años de historia en 217 páginas y esa es una tarea muy grande, de verdad que muy grande. Y obviamente analiza los claroscuros que hay en las diferentes administraciones municipales de toda esa época. Pero bien, voy a presentar ahora al maestro Mario Navarrete Hernández. Él es un universitario ampliamente conocido, es maestro en antropología con especialidad en arqueología, y lo primero que yo pensaba, ¿para qué vamos a invitar al maestro si no es historiador? Y este es un libro de historia. Pero bueno, el maestro tiene una gran experiencia y se ha convertido en un real historiador por las vivencias que ha tenido y por sus estudios de arqueología. Es arqueólogo restaurador, ha hecho diversas exploraciones arqueológicas y ha participado también en la función pública, es decir, sabe de lo que se trata también ejercer el poder, porque ha sido director del Museo de Antropología de la Universidad Veracruzana, director del Instituto de Antropología de la misma universidad, miembro del Consejo Nacional de Arqueología del INAH, en fin, es un académico de gran valía y seguramente la presentación que nos trae también será muy interesante. Por favor, maestro Mayor. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente, venia, señor secretario, don Pontificio, don Miguel, gran amigo, doctor. Bueno, pues como bien dice el doctor secretario, Enrique, pues yo no soy historiador, pero siempre he pensado que la historia es la columna vertebral de la humanidad. ¿Por qué la columna vertebral? Porque es la que nos mantiene de pie frente a un devenir trascendente. La historia nos da trascendencia. Escribir un libro no es fácil, de ninguna manera. Escribir un libro es una cosa muy complicada. Empieza uno pensando en el tema y a lo largo del camino modifica uno el tema tantas veces como sea necesario. Quizá el encargo para mi amigo don Álvaro Miguel González, autor del libro, con muchas ayudas, su cuerpo de trabajo, mucho, investigadores, todo eso. Realmente no es empresa de un solo hombre, es la empresa de todos nosotros. Y un libro sirve para todos nosotros, no sirve para adornar una biblioteca, sirve para que lo leamos, sirve para que lo tengamos en la mano constantemente. Cuando don Álvaro me pidió que presentara yo su obra,
oficina, le dije, esto es una compilación de fotos y nombres, como suele suceder, y bueno, tuvo muy poco tiempo para hacerlo, pero desde que lo abrí, las primeras hojas de la introducción, el prólogo, etcétera, como se dice vulgarmente en idioma de calle, me enganchó. Y me enganchó y me puse a leerlo, y lo leí 3 o 4 veces. Y debo confesar que no he terminado de leer. ¿Sí? Es un libro de esos libros que se quedan para siempre. Ya había usado la palabra hace un momento, es un libro trascendente. Y felicito pues al señor alcalde por haber dado la inspiración, al señor secretario, el doctor Enrique Córdoba, por haber cuidado la edición, por haber estado, puedo decir, empujando a que se hiciera el trabajo a todas estas cosas. ¿Y por qué me enganchó el libro? Bueno, porque encontré mucha gente conocida. Los arqueólogos, yo creo que por eso fue la que me pidió que lo hiciera, los arqueólogos tenemos una capacidad que también tienen los historiadores. A veces los historiadores no tienen esa fortuna que tienen los arqueólogos. Como que viajamos en el tiempo y a veces a profundidades temporales muy grandes. Entonces, encontré muchos conocidos. Empecé a recorrer las listas de los alcaldes mayores, corregidores, tenientes, todas esas cosas. Lo empecé a recorrer y de repente me encontré varios conocidos en los años. Me enteré, por ejemplo, de que don Constantino Bravo de Lagunas tuvo dos periodos presidenciales, uno en 1580 y otro en 1580. En el primero quizá no tuvo mayor trascendencia, que era de dedicarse a los quehaceres normales de los alcaldes de aquellos tiempos. No voy a decir que aquí está una lista, pero leerlo ahí. No lo haré. Pero la segunda fue mucho más trascendente. Fíjense bien ustedes. Cuando queremos abordar la historia antigua de Jalapa, allá por 1580, el único documento a la mano que tenemos, gracias a don Francisco del Paso y Troncoso, que lo fue a traer allá al archivo de Sevilla, es la relación de Jalapa, firmada por Constantino Bravo de Lagunas. Ya lo conocía yo desde mis primeros acercamientos a la historia de Jalapa. Y podrían preguntar ustedes, ¿cómo fue que lo conociste? ¿Te saludaba? ¿Te hablaba? No, bueno, pues podría decir que sí me hablaba, porque contestó 58, 52 preguntas que le hacía a todos los alcaldes mayores de Nueva España y de muchos lugares, hasta de Filipinas. Entonces, ya tenía yo un conocido. Y así siguió el tiempo transcurriendo y yo recorriendo hojas y encontrándome gente conocida de la que en obsequio de la brevedad del tiempo no voy a mencionar, pero me voy a dar un brinco enorme hasta el siglo XX, las épocas de la Revolución y posrevolución, cuando me encuentro a un personaje que para mí fue sumamente entrañable. Aquí dice Pedro Rendón Domínguez. Pero yo les decía padrino. El doctor Pedro Rendón Domínguez, cuya calle que lo conmemora es la que está en el Hospital Civil, es la calle Doctor Pedro Rendón, era mi padrino. Y yo pasaba tardes muy agradables conversando con él en su consultorio. Recuerdo cuando una vez le dije, oiga, padrino, fíjese que me siento mal, me está dando como tos, y me siento mal. A ver, y me empezó a auscultar y me dice, ay muchacho, a ti te vamos a mandar con Bulmaro. Quizá para ustedes esa expresión no tiene sentido,
tuberculosos allí en Jalapa. Fue yerno de Se Martín. burleteaba de mí el doctor Rendón y bueno, pues yo tenía gran estimación con él, era mi padrino de bautismo. Y así, andando por los recovecos de este libro, ¿sí?, me encuentro con que también está mi papá, Francisco Navarrete Blanco, que también hay una calle a su nombre, por allá, por la colonia Tamborel, que lleva el nombre de otro de los alcaldes de la municipal de la colonia, así se llama. Entonces, el teacher Murillo, don Carlos Lascurain y Zurreta, de quien recuerdo una anécdota muy amable. Don Carlos me conocía, yo casi no me atreví a hablar, yo era un muchachillo, y pasaba don Carlos y me decía: adiós Mario, adiós don Carlos, alcalde, y me saludaba. Y yo tenía, no sé, 10, 12 años, quizá menos. Un día me invitó una nieve. Sí. Había un barquillero en la esquina de la Singer, a lo mejor hablo de otros tiempos muy antiguos, pero había una tienda ahí que vendía máquinas de coser Singer, aquí a 2 cuadras de nosotros, y ahí se paraba un señor que vendía nieve. Bueno, pues me disparó una nieve, don Carlos Lascurain y Zurreta, que después decía mi amigo Carlos Islas que don Carlos había sido la primera autoridad en México que había reconocido el triunfo de la Revolución Cubana. Bueno, personajes, el teacher Murillo, don Carlos Lascurain, el profesor Zúñiga, todas personas conocidas. Entonces, un libro como este ayuda a que nosotros, la gente de la calle, los pobladores de la calle, podamos decir alguna vez a nuestros amigos: mi San Miguel Arcángel. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues ojalá en unos 100 o 200 años alguien pueda decir lo mismo que está sucediendo en esta mesa. Gracias, maestro. Sin duda, es una obra interesante que invitamos a que la lean. Vamos a conocer Jalapa desde otra perspectiva, como bien decía el doctor Pablo en su presentación, no solamente por sus bellos lugares que los tiene, y Jalapa, que ahora es una ciudad diferente a la que conocimos hace apenas unos cuantos años, pero esta obra nos va a dar la oportunidad de conocer las entrañas del poder público del municipio. Entonces, de verdad que sí es una obra interesante. El licenciado Álvaro Miguel González, voy a obviar la presentación curricular de él porque es un compañero de trabajo que no necesita presentación. Solamente diré en su favor que es un señor que ha dedicado toda su energía a esta hazaña. Desde que entró a la Secretaría del Ayuntamiento a hacerse cargo de esta unidad de ediciones, publicaciones y registro, además de las actividades que de por sí tiene como unidad, se encargó paso a paso de ir confeccionando esta obra y con mucha modestia parece que quedó muy bien. Ya lo dirán ustedes, lectores. Entonces, Álvaro, si nos quieres compartir alguna experiencia, por favor. Con su permiso, señor presidente, señores regidores, con su permiso, jefe, señor secretario, pues diré muchos lugares comunes, pero es necesario. Primero, pues es todo un honor contar con la presencia, veo aquí a muchos amigos, conocidos, compañeros de trabajo, algunas otras personas que me encontré pues encontré información también, porque no había nada, yo no tenía nada en la mano. Los señores ponentes, pues nos conocimos haciendo libros, sus libros, sus revistas, y llegué no solo a conocerlos, sino también a respetarlos y a admirarlos. Por eso están aquí y veo que fue un gran activo invitarlos. Pero antes de iniciar esta presentación, y pues colmado de emociones, aunque no lo hice para ser famoso, o sea, fue
fue un encargo directo del señor presidente, ahorita lo narraré. Pues quiero empezar por mi familia que está aquí conmigo y que pues son el motor de mi vida profesional y de mi vida en todos los sentidos. El señor presidente ya nos conocía un poquito, pero yo creo que muy bien. Y aquí está mi esposa, mis hijas, mi preciosa nietecita, y gracias a su compañía por estar aquí conmigo, cumpliendo la tarea que nos da de comer, pero que también nos hace sentir orgullosos de esta ciudad, que no es nuestra ciudad y que nos ha acogido siempre y donde somos muy felices. Una especial palabra de agradecimiento para quien consiguió, exactamente la consiguió, el sentido y la relevancia de esta obra y la confianza en mí depositada para su realización, el presidente municipal de Jalapa, el maestro Alberto Islas Reyes, un auténtico amante y promotor de la lectura. Así nos conocemos desde hace muchos años, siempre comentando sobre libros, intercambiándolos, y él, cada que ha podido, y ustedes lo saben, muchos lo saben, regala libros a manos llenas, con la esperanza de que no solo que los leamos, sino que nos nutramos en la cultura, en la manera de ser personas también de bien. Mi más franco respeto y agradecimiento, señor presidente, jefe, por su compromiso con la memoria y la cultura de Jalapa. Misión cumplida en parte, porque esto, como bien nos dicen los presentadores, es el inicio de algo. No le robamos la idea a nadie, sino continuamos con el esfuerzo que muchos querían emprender y no se había llevado a cabo. Y usted, todas las veces que lo veía, que era muy frecuente, me decía, ¿dónde está el libro? ¿Y qué pasó? Y ya mero, y no me quedó más que decir, yo lo hago, señor, ¿verdad? Atreviéndome en algo que no es mi especialidad, pero que me ha dado mucho orgullo y mucho gusto. Y por supuesto no puedo soslayar la paciencia, la atención permanente, la guía puntual y especializada, el sacrificio de horas de atención a su apreciable familia, que para que este encargo especial de nuestro alcalde se llevara a cabo de la mejor forma, me brindó mi jefe, el doctor Enrique Córdoba del Valle, secretario del Ayuntamiento, mi respeto y gratitud. También mi más amplio y cumplido reconocimiento a dos grandes profesionistas que hoy nos acaban de presentar esta obra con su saber y su experiencia. Ya teníamos el gusto de conocerlos, pero es una delicia escucharlos, porque tienen conocimiento de causa. Y pues el maestro Navarrete pues, es descendiente del presidente municipal, y como ya vimos, yo no sabía, hasta ahijado, etcétera, etcétera. El doctor Pablo César, pues no creo que tenga esa fortuna, pero es un profundo conocedor de Jalapa y tiene varias obras que nos han deleitado y que aquí el señor presidente también apoyó y que ya se han publicado en su segunda edición. Muchas gracias por contextualizar este trabajo con su valiosa participación. Esta compilación, que no es otra cosa, es una compilación amplia, es en esencia un trabajo de equipo. En él intervinieron muchas personas y por ello no puedo dejar de agradecerle en primer lugar a mis compañeros de la Unidad de Ediciones y Publicaciones del Ayuntamiento, que de una forma u otra contribuyeron al cumplimiento de este reto y de esta meta. Nos llegan, ahora lo digo por experiencia propia, un montón de papeles, un montón de cosas desordenadas a veces, y las transformamos en estos preciosos libros. No está aquí, por desgracia, la diseñadora, pero le consta, señor presidente, escogimos entre varias portadas que son el fruto de fotografías, de tomas especiales de la gente de comunicación social, que son fruto del trabajo del archivo municipal, que me facilitaron los originales que están ahí, no están guardados, siempre están a disposición de quien quiere hacer un buen trabajo, y pues han salido realmente cosas maravillosas. A quienes desde el Archivo General del Estado de Veracruz y el Archivo del Municipio de Jalapa nos brindaron gentilmente la información y los materiales gráficos que forman parte importante de las páginas de Jalapa a través de sus gobernantes del siglo XVI al siglo XXI.
a la coordinadora y el personal de comunicación social del Ayuntamiento de Jalapa, mi reconocimiento por su variada ayuda, no fue simple, no fue única, y respaldo, esenciales para que esta edición viera la luz hermosamente ilustrada desde la cubierta hasta los interiores, con la toma fotográfica de alta calidad, tanto de actas de cabildo, de siglos anteriores, como los retratos que guarda la sala de presidentes de este ayuntamiento, ahora también con el retrato del señor presidente municipal actual. A mis amistades y compañeros y compañeras servidores públicos aquí presentes, a todos y todas ustedes, mi aprecio, mi gratitud, mi respeto. Aquí está el fruto del trabajo conjunto. Dios les pague abundantemente. Muchas gracias. Octavio Paz, finalizo, atinadamente afirmó que no hay historia terminada. Esta compilación quiere ser más que un registro, más que conformar un recuento definitivo. Mi sincero deseo es que este esfuerzo sirva para una modesta contribución para el perfeccionamiento y la profundización de futuras investigaciones, ya lo dijo aquí el doctor, sobre esta temática. Es para mí un altísimo honor que nuestro trabajo se sume a esa noble tarea. No quiero dejar de mencionar, aquí hay varias personas que tuvieron la intención de realizar ese trabajo por alguna cuestión de salud, etcétera, etcétera, no lo lograron, pero nos empujaron para emprenderla. Quiero rendir especial homenaje a don Gilberto Bermúdez Gorrochótegui, que en cuanto supo de esta planeación me llevó sus libros y me dijo: utiliza toda la información que necesites, aquí está, y está consignada, por supuesto, su autoría, pero que ahora no pudo estar entre nosotros porque pues está enfermo. Pero me dijo: te deseo lo mejor y desde aquí le deseo su pronta recuperación y que continúe dándonos. Está por aparecer el tomo del siglo XVIII, esperamos que sea muy pronto, continuando con la historia de Jalapa. La sociedad jalapeña siempre ha estado empeñada en conocer más y mejor los pormenores de sus orígenes, su acaecer y su participación en todos los planos de la historia de Veracruz y del país. Cada uno de los gobernantes aquí relacionados ha contribuido a hacer de Jalapa la ciudad que es hoy, Atenas veracruzana y ciudad de las virtudes. A través de estas páginas te invito a ti, lector, que amas esta ciudad, a redescubrir una parte esencial de nuestra historia, a honrar el amor y el compromiso de quienes construyeron sus cimientos. La historia no es un relato ajeno, sino el espejo ineludible de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Le dedico a todos y cada uno de los jalapeños, especialmente a quienes lo impulsaron, este volumen con la esperanza de que fortalezca nuestro amor por el hogar de nuestras familias, nutriéndonos de su cultura, nuestra cultura. Que disfrutemos todos este viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro González. Pues para ir finalizando esta presentación, pediré al señor presidente municipal si nos puede dirigir unas palabras. Muchas gracias, con mucho gusto, por el permiso de mis compañeros que me acompañan aquí en esta mesa. Yo no soy jalapeño, yo no nací en Jalapa, nací en Costa Rica, vengo viviendo en Jalapa 46 años. Vine muchas veces a este salón de caminos por eventos de mi profesión, muchas veces estuve en la sala de expresidentes. Vine a saludar a presidentes, a expresidentes municipales, a presidentes en funciones de sus oficinas, porque muchos fueron abogados también. Y le encontraba yo un encanto especial a este palacio. Por eso parte de mi discurso, cuando yo recibo a quienes nos visitan, les doy la bienvenida, les digo: bienvenidos a la casa de todos los jalapeños, el Palacio Municipal. Y lo busco, y siempre digo que tengo un palacio. Ya se me termina la estancia aquí en 15 días, pero lo disfruté. Jamás en mi formación académica y en mi ejercicio profesional llegué a pensar en ser alcalde de Jalapa. Las circunstancias de la vida me llevaron a formar parte del
binomio con don Ricardo Agüed y nos inscribimos en una fórmula para participar en una elección. Y lo hicimos en el 21 y él entró en funciones en el 22 y en el 24 me dice, me están invitando a ser secretario de gobierno y quiero pedirte que tú termines el encargo. Me dio emoción, pero me dio miedo también. Yo conozco Jalapa, la recorrí cuando fue la primera vez alcalde, fui director de asuntos jurídicos con él, y luego con David Velasco, otra vez director de asuntos jurídicos, y con él en la fórmula. Conozco cómo Jalapa se extendió y creció de manera exponencial. Y le dije, bueno, sí voy a aceptar, pero dame la oportunidad de venir muchos días de anticipación para conocer la gobernanza municipal. Esta gobernanza municipal que es tan complicada. ¿Y por qué es tan complicada? Porque somos 15 ediles con representaciones políticas diferentes. Tenemos 36, 38 directivos, más toda la jerarquía hacia abajo. Y estos 5 meses y medio, viendo cómo operaba el exalcalde una gobernanza social política. Dije, bueno, la voy a mejorar, ¿no? Hay cosas que me gustan como las hizo, hay otras que puedo mejorar. Y ya estando adentro, a mí se me ocurrió, yo ya ahora soy retirado de la Universidad Veracruzana, y digo, invitar primero que me acompañaran en la administración, pues perfiles más o menos afines conmigo, como el secretario del ayuntamiento, el director del jurídico y otras personas más. Pero yo quiero dejar algo, quiero que se hable de Alberto Hilares, que no es jalapeño, pero que ama Jalapa, más que a su propia tierra de origen. Y yo pensé en la historia del Palacio Municipal. No pasó. Costó mucho trabajo. No pasó. Yo quería la historia del Panteón Jalapeño, el que está el 5 de febrero. No se pudo. Y un día estando en la sala de expresidentes, le dije a Álvaro, ven, acompáñame. Le dije, quiero hacer un libro de todos los titulares del Ejecutivo Municipal, de toda la historia. Y se me quedó viendo. Seguramente diciendo, pues, es una información impresionante. Digo, trabájala. Eso lo hablamos en abril de este año. A partir de ahí, no lo dejé en paz. ¿Cómo vamos con el libro? ¿Qué te falta? ¿Con quién te entrevistaste? ¿Qué sigue? Hasta que salió este bebé, que es su hijo. Ese es su hijo, le costó lo que no. Y luego le pedí a un experto, a mi amigo Ricky, le dije, ayúdalo. Quiero que lo pulas. Que así como cuando terminamos una casa y le decimos, oye, necesitamos un buen decorador, le digo, decóralo, ponlo bonito, para que quien se atreva a tenerlo en sus manos pueda ojearlo muchas veces y pueda brevar de la historia que aquí se cuenta. Es una gran historia. Todos los 360 o 370 titulares del Ejecutivo, con los nombres que hayan tenido, hicieron algo por Jalapa, trascendieron por Jalapa. La Jalapa que ahora disfrutamos es una ciudad vieja, 5, casi 6 siglos. Y cuando tengo visitantes en Jalapa que vienen del extranjero, se las presumo y les digo, están ustedes en una ciudad vieja, pero totalmente modernizada. Digo, vean el entorno, cómo estamos dejando a la ciudad. Hay quien dice, es que la tuneaste, la pusiste bonita, da gusto venir a Jalapa. Sí, trabajamos mucho todos los que estamos aquí, los directivos, para tener una ciudad como la que le dejamos hoy en día a la ciudadanía, una ciudad moderna. Pero eso es parte de nuestra responsabilidad y nuestras obligaciones. Yo quería trascender. Yo no aparezco para nada, yo no escribí nada. Yo tuve la idea de la compilación y se la cargué a mi amigo. Alguien que también tiene el mismo gusto que yo, los libros, la lectura. Y dije, quiero algo así. Y tienes que trabajar mucho para hacer una obra con estas características. ¿Y saben por qué yo se la pedí? Porque yo no tengo fobias con nadie, con ningún miembro de ningún partido político. Trabajé también con los ediles
con nadie, dije, todos los presidentes municipales, todos los titulares del Ejecutivo Municipal, que aquí aparezcan. Nadie se había pedido, precisamente por esas fobias políticas, de decir, si yo hago esto, estoy privilegiando a un color y no atiendo al otro, y eso en mi partido probablemente me lo reclamen. Yo no tenía esa limitante, ni física, ni emocional, ni intelectual. Por eso le dije a Álvaro, trabájalo. Un día me dice, mire todo lo que traigo, y me acarreaba un montón de información, y me la llevas, ahí vas bien. Yo quiero ver terminado mi libro antes de irme, y aquí está. A 15 días antes de irnos, dije, hace un mes que salió, le dije, pero yo lo quiero presentar. Le dije, yo quiero que invites a quienes sean expertos en temas históricos, que nos permitan abrevar nuestro conocimiento y que nos llenen de esa sabiduría. Dije, yo no lo voy a presentar, yo no lo hice. Le doy el reconocimiento a que él compiló información y que Enrique la revisó y que se aprobó. Y entonces, le digo, pero yo quiero presentarlo, que Jalapa sepa que hay un legado de los que queremos bien a Jalapa y que sea trascendente para quien quiera seguir, como lo dicen los presentadores, abrevando en la historia, aquí hay que ir. Es más fácil tener un documento inacabado que no tener nada. Yo prefiero leerlo y encontrarle 27.949 errores, no importa, pero aquí está, a no tener absolutamente nada y entrar a la sala de expresidentes y ver muchas fotografías y no saber quiénes son. Bien lo dice, un padrino con un nombre importante, una referencia a un familiar que fue presidente municipal y que ahí una calle lleva su nombre. Esto es lo que nutre, esto no tiene valor económico, esto tiene valor emocional, sentimental y de arraigo a la ciudad que uno quiere. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, secretario, por trabajar un texto en estas condiciones. ¿Y qué digo de los presentadores? Muchísimas gracias porque tuvieron el tiempo, le destinaron la oportunidad para analizarlo y poder hacer comentarios tan acertados como siempre lo han hecho. Muchísimas felicidades. Me faltó tiempo y dinero, porque si yo hubiera estado los otros años, quizá Álvaro como le hubiera ido, pero yo quería la historia del Palacio Municipal, quería la historia del Panteón Municipal. Y a ver, otra cosa se me ocurría, pero yo quería dejar algo. No aparece mi nombre, yo no aparezco. Aparece Álvaro y Enrique que hicieron los trabajos pertinentes. Y no me interesa que no aparezca mi nombre, pero hay un legado, una conclusión histórica impresionante. Los invito a que lo lean. Y si algún día coincidimos en algún lugar, lo platicamos. Yo ya me lo leí. Saludos. Obsequiarles a quienes no lo tengan, para que no queden nada más en la propuesta de que lo vean y digan, ¿dónde lo compro? No, eso lo regalo. ¿Les parece? Ahorita me platico. Muchas gracias por su Jefe, asistencia ¿cómo y por su estamos? compañía. Buenas tardes para todas y todos.